Om Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyacha Nampavadivyo Vaishnavyo Namo Namaha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, entonces capítulo 7 del canto 1. 7. El castigo del hijo de Drona. Rishi Shaunaka preguntó: Oh Sutta, el gran Vyasadeva, el trascendentalmente poderoso, lo oyó todo de labios de Sri Narada Muni. Por lo tanto, ¿qué hizo él después de la partida de Narada? Significado. En este capítulo se da con la clave de la descripción de el Srimad Bhagavatam al Maharaj Parikshit ser milagrosamente salvado en el vientre de su madre. El incidente lo provocó Drauni, Ashvatthama, el hijo de Acharya Drona, el cual mató a los 5 hijos de Draupadi mientras estos dormían, por lo cual Arjuna lo castigó. Antes de dar comienzo a la gran epopeya, conocida como el Srimad Bhagavatam, Sri Vyasadeva comprendió cabalmente toda la verdad mediante el trance con devoción. Sí, recordamos a Svatama, el hijo de Drona. Que era el gurú Drona era el gurú pero era el de los gurú Pandavas. de los kshatriya, era el gurú de arte marcial. Entonces, Él estaba de la... bueno, explica. Entonces, al final de la batalla, como habían perdido los Kurus, y él luchaba de parte de los Kurus, estaba muy resentido. Y mientras dormían, mató a los 5 hijos de Draupadi. Y después fue castigado, pero la misma Draupadi pidió que no lo mataran, que solo lo castigaran socialmente, le cortaran la barba, los cabellos. Pero pues él después de eso también trató de matar al hijo de Aryuna, a Harash Parikshit, del vientre de, no, perdón, del hijo de Aryuna, Abhimanyu. Y matar a Maharaj Parikshit, a su hijo, desde el vientre. Entonces, de alguna manera, Srila Vyasadeva está tratando de, aquí menciona Srila Prabhupada el trance, a través del trance trascendental, de tener una visión global de la verdad absoluta antes de escribir el Srimad Bhagavatam. Texto 2. Sri Sutta dijo: en la ribera occidental del río Sarasvati, el cual está íntimamente relacionado con los Vedas, hay un Samyaprasha, una cabaña para meditar que anima las actividades trascendentales de los sabios. Significado: para el avance espiritual el conocimiento se requiere sin duda alguna de una atmósfera y un lugar apropiados. El lugar que se halla en la ribera occidental del Sarasvati es especialmente adecuado para este fin. Y en Sanyaprasha se encuentra el ashram de Vyasadeva. Srila Vyasadeva era un hombre casado, mas aún así su residencia recibe el nombre de ashram. Un ashram es un lugar en donde el cultivo espiritual es siempre lo principal. No importa que el lugar le pertenezca a un hombre casado o a un mendicante. Todo el sistema Varnashrama está diseñado de manera tal que todos y cada uno de los estratos sociales reciben el nombre de ashram. Esto significa que el cultivo espiritual es el factor común a todos ellos. Los brahmacharis, grihastas, vanaprastas y sannyasis tienen todos la misma misión en la vida, es decir, la de llegar a comprender al Supremo.
Por consiguiente, ninguno de ellos es menos importante que los otros en cuanto concierne al cultivo espiritual. La diferencia entre ellos es una cuestión de formalidad en base a la renunciación. A los sannyasis se los tiene en alta estima en virtud de la renunciación práctica. Sí. Te- Siguiente. Texto 3. En ese lugar y en su propio ashram, el cual estaba circundado por árboles de baya, Sila Vyasadeva se sentó a meditar después de tocar agua para purificarse. Significado: en ese trascendental lugar de meditación, Vyasadeva concentró la mente bajo las instrucciones de su maestro espiritual, Srila Narada Muni. Texto 4. Así pues, él fijó la mente ocupándola de un modo perfecto mediante el proceso de vincularla al servicio devocional, Bhakti Yoga, sin ningún vestigio de materialismo. Y de esa manera vio a la absoluta personalidad de Dios junto con su energía externa, la cual estaba bajo completo control. Significado: ver a la verdad absoluta de un modo perfecto es posible únicamente mediante el proceso de vinculación del servicio devocional. Esto también se confirma en el Bhagavad Gita. Uno puede llegar a comprender perfectamente a la verdad absoluta, la personalidad de Dios únicamente mediante el proceso del servicio devocional, y uno puede entrar en el reino de Dios en virtud de ese conocimiento perfecto. La comprensión imperfecta del absoluto mediante el enfoque parcial del Brahman impersonal o del Paramatma localizado no le permite a nadie entrar en el reino de Dios. Sri Narada le aconsejó a Sila Vyasadeva que se absorbiera en la meditación trascendental dirigida a la personalidad de Dios y sus actividades. Sila Vyasadeva no le prestó atención a la refulgencia del Brahman, pues ello no constituye una visión absoluta. La visión absoluta es la personalidad de Dios, tal como se confirma en el Bhagavad Gita 7:19. Vasudevaha Sarvam Iti. En los Upanishads también se confirma que Vasudeva, la personalidad de Dios, está cubierto por el brillante velo dorado Hiranmayena Pratena del Brahman impersonal. Y cuando esa cortina es removida por la misericordia del Señor, se ve la verdadera cara del absoluto. Al absoluto se lo menciona aquí como el Purusha o la persona. A la absoluta personalidad de Dios se lo menciona en muchísimas escrituras védicas. En el Bhagavad Gita se confirma que el Purusha es la persona original y eterna. La absoluta personalidad de Dios es la persona perfecta. La persona suprema tiene múltiples energías, de las cuales las energías interna, externa y marginal son específicamente importantes. La energía que se menciona aquí es la energía externa, como quedará claro con las declaraciones acerca de sus actividades. La energía interna se encuentra junto con la persona absoluta, tal como la luz de la luna se encuentra con la luna. A la energía externa se la equipara con la oscuridad, porque mantiene a las entidades vivientes en la oscuridad de la ignorancia. La palabra apasrayam sugiere que esta energía del Señor se halla bajo completo control. La potencia interna o energía superior también se llama Maya, pero es Maya espiritual, ¿m? O energía exhibida en el ámbito absoluto. Cuando uno se haya refugiado en esta potencia interna, la oscuridad de la ignorancia material se disipa de inmediato, e incluso aquellos que son
Atmarramas o que están fijos en el trance se refugian en esa malla o energía interna. El servicio devocional o bhakti yoga es la función de la energía interna. Así pues, en él no hay lugar para la energía inferior o la energía material, al igual que en la refulgencia de la luz espiritual, no hay lugar para la oscuridad. Dicha energía interna es incluso superior a la bienaventuranza espiritual que se puede obtener al concebir el Brahman impersonal. En el Bhagavad Gita se declara que la refulgencia del Brahman impersonal también es una emanación de la absoluta personalidad de Dios, Sri Krishna. El Paramapurusha no puede ser nadie más que el propio Sri Krishna, como se explicará en los slokas posteriores. Así que Vyasadeva fijó la mente ocupándola en modo perfecto mediante el proceso de vincularla al servicio devocional. Bhakti Yoga, sin ningún vestigio de materialismo. Así que a través del Bhakti Yoga y de su meditación en el Señor Supremo, pudo él recibir el conocimiento para escribir sobre el Señor. Así es la relación con el Señor Supremo. Si uno lo quiere olvidar, Krishna te ayuda a olvidarlo, cada vez más, más y más. Pero si uno quiere acercarse a Él, entonces Él te acerca más y más y ya no te deja ir. Cada vez te lleva más cerca de Él. Entonces aquí, como se está iluminando Srila Vyasadeva. Ujú. Seguimos con el texto 6. 5, ¿no? Ok. ¿Dice 5? Sí. Bueno. Dice, debido a esta energía externa, la entidad viviente, aunque es trascendental a las tres modalidades de la naturaleza material, cree ser un producto material y por ello pasa por las reacciones de los sufrimientos materiales. Significado. La causa fundamental del sufrimiento de los seres vivientes materialistas se señala junto con las medidas correctivas que se han de tomar y también la perfección máxima que ha de alcanzarse. Todo eso se menciona en este verso en particular. Por constitución, el ser viviente es trascendental al enjaulamiento material, pero ahora se encuentra encarcelado por la energía externa y, en consecuencia, cree ser uno de los productos materiales. Y debido a ese contacto profano, la entidad espiritual pura padece los sufrimientos materiales bajo el control de las modalidades de la naturaleza material. La entidad viviente considera de modo erróneo que es un producto material. Esto significa que la actual forma pervertida de pensar, sentir y desear bajo las condiciones materiales no es natural para ella. Pero ella tiene su modo normal de pensar, sentir y desear. En su estado original, el ser viviente no se encuentra sin la capacidad de pensar, desear y sentir. En el Bhagavad Gita también se confirma que el verdadero conocimiento del alma condicionada está ahora cubierto por la nescencia. Así pues, aquí se refuta la teoría de que un ser viviente es el absoluto Brahman impersonal. Esto no puede ser, pues la entidad viviente también tiene su propia manera de pensar en su estado original no condicional. El presente estado condicional se debe a la influencia de la energía externa, lo cual significa que la energía ilusoria toma la iniciativa mientras que el Señor Supremo se encuentra apartado. El Señor no desea que la energía externa engañe al ser viviente. La energía externa está consciente de este hecho, pero aún así acepta la ingrata tarea de mantener bajo el control
de la ilusión al alma olvidada, mediante su influencia desconcertante. El Señor no interfiere en la tarea de la energía ilusoria, debido a que esas labores de la energía ilusoria también son necesarias para reformar al alma condicionada. A un padre afectuoso no le gusta que a sus hijos los castigue algún otro agente, y sin embargo pone a sus hijos desobedientes bajo la custodia de un hombre severo, solo para disciplinarlos. Pero el Padre Todopoderoso y supremamente afectuoso desea al mismo tiempo la liberación del alma condicionada, es decir, desea que el alma condicionada se libere de las garras de la energía ilusoria. El rey pone tras las paredes de la cárcel a los ciudadanos desobedientes, pero a veces, deseando la liberación de los prisioneros, va ahí personalmente y aboga por la reformación. Y al hacerlo, los prisioneros son puestos en libertad. De igual manera, el Señor Supremo desciende de su reino al reino de la energía ilusoria y brinda personalmente el alivio en la forma de el Bhagavad Gita. Sí pasa. Largo, ¿no? Ujú. Muy En el extenso. cual Ujú. él mismo indica que aunque las maneras de obrar de la energía ilusoria son muy difíciles de superar, aquel que se encuentra a los pies del loto del Señor es puesto en libertad por orden del Supremo. Este proceso de entrega es la medida curativa para lograr liberarse de los métodos desconcertantes de la energía ilusoria. El proceso de entrega se completa con la influencia de la asociación. El Señor ha indicado, por consiguiente, que a los hombres se los ocupa en el trascendental servicio amoroso del Supremo, mediante la influencia de los discursos de personas santas que de hecho han llegado a comprender al Supremo. El alma condicionada adquiere un gusto por oír hablar del Señor y mediante esa sola acción de oír es gradualmente elevada al plano del respeto, devoción y apego al Señor. Todo el asunto se completa con el proceso de entrega. También aquí el Señor, en su encarnación de Vyasadeva, señala lo mismo. Esto significa que de ambas maneras el Señor está redimiendo a las almas condicionadas, es decir, mediante el castigo que inflige la energía externa del Señor mediante su propia actuación como el maestro espiritual de dentro y de fuera. Dentro del corazón de cada ser viviente, el propio Señor, en la forma de la superalma Paramatma, se vuelve el maestro espiritual y desde fuera él mismo se vuelve el maestro espiritual en forma de las escrituras, los santos y el maestro espiritual iniciador. Esto se explica más explícitamente en el siguiente sloka. O sea que se manifiesta, Krishna se manifiesta en la forma de las escrituras, los santos y del maestro espiritual iniciador. Ujú. La superintendencia personal que realiza la energía ilusoria se confirma en los Vedas, el Kena Upanishad, en relación con el poder controlador de los semidioses. Aquí también se afirma claramente que a la entidad viviente la controla la energía externa de una manera personal. El ser viviente, sujeto así al control de la energía externa, está situado de un modo diferente. Sin embargo, queda claro con esta afirmación del Bhagavatam que ante la personalidad de Dios o el ser perfecto, la misma energía externa está situada en una posición inferior. Al ser perfecto o al Señor ni siquiera puede acercársele la energía ilusoria, la cual únicamente puede actuar sobre las entidades vivientes. Por lo tanto, es pura imaginación la idea de que la energía ilusoria confunda al Señor Supremo y por eso éste se vuelva un ser viviente. Si el ser viviente y el Señor estuvieran en la misma categoría,
entonces habría sido bastante posible que Vyasadeva se hubiera dado cuenta de ello y no habría habido ninguna posibilidad de que el ser engañado padeciera el sufrimiento material, pues el ser supremo es plenamente consciente, de manera que hay muchísimas imaginaciones inescrupulosas que crean los monistas en un esfuerzo por poner tanto al Señor como al ser viviente en la misma categoría, como que todos somos Dios, ¿no? Y todos somos una sola conciencia. Eso Es son el los monistas. monismo. Si el Señor y los seres vivientes fueran iguales, Srila Sukadeva Goswami no se habría tomado entonces la molestia de describir los trascendentales pasatiempos del Señor, pues todos estos serían manifestaciones de la energía ilusoria. El Srimad Bhagavatam es el remedio summum bonum para la humanidad que sufre y que se encuentra en las garras de Maya. Por eso, Srila Vyasadeva diagnostica en primer lugar la verdadera enfermedad de las almas condicionadas, es decir, su condición de estar engañadas por la energía externa. Él también vio al Supremo Ser perfecto, de quien la energía ilusoria se encuentra muy apartada. Si bien éste vio tanto a las enfermas, almas condicionadas, como también la causa de la enfermedad, y las medidas curativas se sugieren en el siguiente verso. Tanto la suprema personalidad de Dios como los seres vivientes son, sin duda alguna, uno cualitativamente, pero el Señor es el controlador de la energía ilusoria, mientras que la entidad viviente es controlada energía ilusoria, por la energía ilusoria. Así pues, el Señor y los seres vivientes son simultáneamente uno y diferentes. Y aquí queda claro otro punto: la relación eterna que existe entre el Señor y el ser viviente es trascendental, pues de lo contrario el Señor no se habría tomado la molestia de rescatar a las almas condicionadas de entre las garras de Maya. De la misma manera, a la entidad viviente también se le exige que reviva el amor y afecto natural que tiene por el Señor, y ello constituye la máxima perfección de la entidad viviente. El Srimad Bhagavatam trata al alma condicionada con miras a alcanzar esa meta de la vida. Entonces, se sigue dando énfasis en la importancia de entender que todo es uno y diferente a la vez. Ese debate es constante porque el Srimad Bhagavatam está lleno de interpretaciones mayavadi o monista que dicen que todo es uno, que todos nos fundimos, que todos somos Dios. Entonces es muy importante para el entendimiento del Srimad Bhagavatam tener muy claro esos puntos, de que el Señor Supremo nunca está controlado por la energía material y la entidad viviente, a pesar de ser también una entidad elevada espiritual, sí viene influenciada totalmente por la energía ilusoria. Pero ¿por qué sucede eso? Es por el deseo de la entidad viviente. Incluso toda esta creación material es por el deseo de la entidad viviente. El Señor lo hace por nosotros y crea todos estos aspectos para hacer que regresemos con Él, para que entendamos que toda esta creación es totalmente inútil. Pero como no somos muy fáciles, entonces, empezando por grandes comentaristas del Bhagavatam que desvían el conocimiento, o sea, Narada Muni instruyó muy claramente a Srila Vyasadeva que tenía que hablar de la personalidad suprema, pero sin embargo, siempre hay comentaristas que no son autorizados por Srila Prabhupada, que tratan de desviar la atención al Señor Supremo y, y también mencionando esa característica de la energía material como
que también afectan a la Suprema Personalidad de Dios, lo cual obviamente no es cierto. Entonces, en su trance, antes de escribir el Bhagavatam, Srila Vyasadeva ponían en claro todos esos aspectos y la visión intachable de la verdad absoluta. ¿Cómo ves, Draupadi? ¿Quieres leer un poco más? ¿Está cansado? Sí, Leo. O si alguien quiere leer, también se vale. Pues creo que no. ¿Quieres que lea yo un poco? ¿Tú? Muy bien. Ahí me avisas. Entonces sigue el texto 6. ¿Sí? Sí. Dice, los sufrimientos materiales de la entidad viviente, los cuales son superfluos, pueden ser mitigados directamente mediante el proceso vinculador del servicio devocional, pero las masas no saben esto y por lo tanto el erudito Vyasadeva recopiló esta escritura védica que está relacionada con la verdad suprema. Ya. Significado, Srila Vyasadeva vio a la omniperfecta personalidad de Dios. Esta afirmación sugiere que la unidad completa de la personalidad de Dios incluye también a sus partes integrales. Él vio, pues, sus diferentes energías, es decir, la energía interna, la energía marginal y la energía externa. Él vio también sus diferentes porciones plenarias y las partes de la porción plenaria, de las porciones plenarias, es decir, sus diferentes encarnaciones, y observó específicamente los iniciables sufrimientos de las almas condicionadas, las cuales están confundidas por la energía externa. Y por último, vio la medida curativa para las almas condicionadas, o sea, el proceso del servicio devocional. Este constituye una gran ciencia trascendental y comienza con el proceso de oír y cantar el nombre, la fama, la gloria, etcétera, de la suprema personalidad de Dios. El resurgimiento del afecto latente o amor por Dios no depende del sistema mecánico de oír y cantar, sino que depende únicamente y enteramente de la misericordia sin causa del Señor. Cuando el Señor se sienta plenamente satisfecho con los esfuerzos sinceros del devoto, puede que le confiera a este su amoroso trascendental servicio, pero en todo caso, con las formas prescritas de oír y cantar, se mitigan de inmediato los indeseables y superfluos sufrimientos de la existencia material. Esa mitigación de la afección material no espera por el desarrollo del conocimiento trascendental, más bien para la comprensión máxima de la verdad suprema. El conocimiento depende del servicio devocional. Así que no podía Srila Vyasadeva escribir este gran conocimiento sin conectarse con el bhakti, con el servicio devocional. Pero Vyasadeva también era una expansión de Krishna, ¿no? Sí, Pero él está haciendo el papel del devoto exacto. para enseñarnos. Es la encarnación literaria del Señor Supremo. Pero el Señor Supremo siempre nos enseña con su ejemplo. Entonces también Él toma esas actitudes muy humanas para darnos ejemplo, porque sabe que somos muy, como decía al comienzo del Srimad Bhagavatam, somos perezosos, distraídos, con tendencia a engañar, muy difícil para nosotros estar enfocados en un proceso espiritual. Entonces el Señor se da el trabajo de venir él mismo, como explicaba Srila Prabhupada en el significado anterior, se da el trabajo de venir aquí a la cárcel personalmente y a través de todas sus expansiones también actúa como devotos y vive esa verdad, esa realidad como devoto. Es como cuando él viene como el hijo de Nanda y Yasoda. Él mismo a veces ya toma tanto el papel de hijo que olvida su posición suprema. Entonces, asimismo, él es él, pero se expande en sus diferentes avatares y diferentes expansiones y entra totalmente en el papel, ¿no? Y como Yoga Maya,
se organizan todas estas diferentes actividades, que recordemos es muy diferente de Mahamaya, la que se mencionó antes. Mahamaya es Kali, que se encarga de toda la creación material. Ya. Ya. Así que para la comprensión máxima de la verdad suprema, el conocimiento depende del servicio devocional. Porque si no, el Señor no se manifiesta si no hay servicio devocional. Otro significado del texto 7. Dice, simplemente por prestarle oídos a esta escritura védica, el sentimiento de querer rendirle amoroso servicio devocional al Señor, la suprema personalidad de Dios, brota de inmediato para extinguir el fuego de la lamentación, la ilusión y el temor. Significado. Existen diversos sentidos, de los cuales el oído es el más eficaz. Este sentido funciona aun cuando el hombre está profundamente dormido. Uno puede protegerse de las manos de un enemigo mientras está despierto, pero cuando se está dormido, solo el oído lo protege a uno. Aquí se menciona la importancia de oír en relación con el logro de la perfección más elevada de la vida, es decir, el liberarse de los tres tormentos materiales. Todo el mundo está lleno de lamentación a cada momento. Todo el mundo persigue el espejismo de las cosas ilusorias y todo el mundo siempre le teme a su supuesto enemigo. Estos son los síntomas primarios de la enfermedad material. Y aquí se indica categóricamente que por el simple hecho de oír el mensaje de Srimad Bhagavatam, uno se apega a la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna. Y tan pronto como esto ocurre, desaparecen los síntomas de las enfermedades materiales. Sila Vyasadeva vio a la omniperfecta personalidad de Dios y en esta declaración se confirma claramente a la omniperfecta personalidad de Dios, Sri Krishna. El resultado fundamental del servicio devocional consiste en el desarrollo del amor genuino por la personalidad suprema. Amor es una palabra que se usa frecuentemente en relación con el hombre y la mujer. Y amor es la única palabra que puede ser adecuadamente utilizada para indicar la relación que hay entre el Señor Krishna y las entidades vivientes. En el Bhagavad Gita se designa a las entidades vivientes como Prakriti. Y en sánscrito Prakriti es un objeto femenino. Al Señor siempre se le describe como el Parama Purusha, o la suprema personalidad masculina, de manera que el afecto que hay entre el Señor y las entidades vivientes es algo así como el que hay entre el hombre y la mujer. Por ende, el término amor por Dios es muy apropiado. El amoroso servicio devocional del Señor comienza con oír hablar del Señor. No hay diferencia entre el Señor y lo que se oye hablar de Él. El Señor es absoluto en todos los aspectos y así pues no hay diferencia entre Él y lo que se hable de Él. Por consiguiente, oír hablar de Él significa ponerse de inmediato en contacto con Él mediante el proceso de la vibración del sonido trascendental. Y el sonido trascendental es tan eficaz que actúa de inmediato mediante la remoción de todas las afecciones materiales antes dichas. Como se menciona anteriormente, en la entidad viviente se desarrolla una clase de complejidad debido a la asociación material y el enjaulamiento ilusorio constituido por el cuerpo material se acepta como un verdadero hecho. Bajo esa falsa complejidad, los seres vivientes de diferentes categorías de vida se engañan de diferentes maneras, incluso en la muy desarrollada etapa de la vida humana. Prevalece la misma ilusión en la forma de muchos ismos, dividiendo la relación amorosa que hay con el Señor y dividiendo, en consecuencia, la relación amorosa que hay entre el hombre
y otro. Por el hecho de oír lo que se expone en el Srimad Bhagavatam, desaparece esa falsa complejidad del materialismo y comienza la verdadera paz en la sociedad, a la que los políticos aspiran tan ansiosamente en muchísimas situaciones políticas. Los políticos quieren que haya una situación pacífica entre un hombre y otro y entre una nación y otra, pero al mismo tiempo, debido al excesivo apego al dominio material, hay ilusión y temor. Por consiguiente, las conferencias de paz de los políticos no pueden hacer que haya paz en la sociedad. Ello únicamente puede lograrse mediante el hecho de oír lo que se describe en el Srimad Bhagavatam acerca de la personalidad de Dios, Sri Krishna. Los necios políticos puede que continúen llevando a cabo conferencias para la paz y conferencias cumbres durante cientos de años, pero no lograrán el éxito. Mientras no alcancemos la etapa de restablecer nuestra perdida relación con Krishna, prevalecerá la ilusión de aceptar el cuerpo como si fuera el yo. Y por ende, el temor también prevalecerá. En lo que se refiere a la validez de Sri Krishna como la suprema personalidad de Dios, existen cientos y miles de pruebas en las escrituras reveladas y existen cientos y miles de pruebas tomadas de las experiencias personales de devotos de diversos lugares, tales como Brindavan, Navadvip y Puri. Incluso en el diccionario Kaumadi se dan sinónimos de Krishna, tales como el hijo de Yasoda y la suprema personalidad de Dios para Brahman. Se concluye entonces que simplemente por oír las exposiciones de las escrituras védicas del Srimad Bhagavatam, uno puede tener una relación directa con la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna, y con ello uno puede alcanzar la máxima perfección de la vida al trascender los sufrimientos, ilusión y temor mundanos. Estas son pruebas prácticas para alguien que verdaderamente ha oído de un modo las escrituras del Srimad Bhagavatam. ¿Comentario? Leyendo otra vez Ajá, este texto, sí. prestarle oído a esta escritura védica, o sea, el Srimad Bhagavatam, el sentimiento de querer rendirle amoroso servicio devocional al Señor brota de inmediato para extinguir el fuego de la lamentación, la ilusión y el temor. Entonces acá Srila Prabhupada habla del temor, que es inevitable con la identificación con el cuerpo. Ujú. Y también menciona sobre los políticos, que como todo lo hacen enfocado al cuerpo, por eso nunca tienen éxito porque el cuerpo es una inevitable fuente de lamentación y de temor. Entonces ahí está todo. Srila Prabhupada trata de toda manera de hacernos entender que no somos el cuerpo. Vamos a seguir en el texto 8. El gran sabio Vyasadeva, después de recopilar el Srimad Bhagavatam y revisarlo, se lo enseñó a su propio hijo, Srila Sukadeva Goswami, quien ya estaba dedicado a la autorrealización. Significado. El Srimad Bhagavatam es el comentario natural de los Brahma Sutras, recopilado por el mismo autor. Ese Brahma Sutra o Vedanta Sutra está dirigido a aquellos que ya se encuentran dedicados a la autorrealización. El Srimad Bhagavatam está hecho de manera tal que con simplemente oír las narraciones uno emprende de inmediato la senda de la autorrealización. Aunque está especialmente dirigido a los Paramahansa, u hombres que están totalmente dedicados a la autorrealización, actúa actúa en las profundidades de los corazones de aquello que puede
que sean hombres mundanos. Todos los hombres mundanos están dedicados a la complacencia de los sentidos, pero a estos hombres encontrarán en estas escrituras védicas un remedio a su enfermedad material. ¿Cierto? Cierto. Sukadeva Goswami era un alma liberada desde su mismo nacimiento y su padre le enseñó el Srimad Bhagavatam. Entre los estudiosos mundanos existe una diversidad de opiniones en cuanto a la fecha de recopilación del Srimad Bhagavatam. Sin embargo, de acuerdo con el texto del Bhagavatam, a este texto, es seguro que fue recopilado antes de la desaparición del rey Parikshit y después de la partida del Señor Krishna. Bueno, es seguro que fue recopilado antes de la desaparición del rey Parikshit y después de la partida del Señor Krishna. Cuando Maharaj Parikshit se hallaba gobernando al mundo como rey de Bharatavarsha, castigó la personalidad de Kali. Según las escrituras reveladas y los cálculos astrológicos, han transcurrido 5.000 años de la era de Kali. En consecuencia, el Srimad Bhagavatam fue recopilado no menos de 5.000 años atrás. Ya. El Mahabharata fue recopilado antes que el Srimad Bhagavatam y los Puranas fueron recopilados antes del Mahabharata. Este es un cálculo aproximado de la fecha de recopilación de las diferentes escrituras védicas. Por instrucción de Narada, la sinopsis del Srimad Bhagavatam se presentó antes que la descripción detallada. El Srimad Bhagavatam es la ciencia indicada para seguir el sendero del Nivritti Marga. Narada condenó el sendero del Pravritti Marga. Todas las almas condicionadas tienen la propensión natural a seguir ese sendero. La enfermedad materialista del ser humano o la completa detención de los tormentos de la existencia material constituye el tema del Srimad Bhagavatam. Entonces, ¿cuál es el tema del Srimad Bhagavatam? Es la cura de la enfermedad materialista del ser humano y la completa detención de los tormentos de la existencia material. Entonces, Srimad Bhagavatam hace aproximadamente 5.000 años fue recopilado. Fue cuando el Señor Krishna se fue del planeta. Entonces se veía la llegada de la era de Kali y había que urgentemente dejar este tesoro, este escrito, para beneficiar a toda la humanidad atormentada en esta era de Kali. Srila Sukadeva Goswami ya estaba dedicado a la autorrealización. Era un experto del Vedanta, pero le faltaba también conocer sobre el Bhakti. Texto 9. Chao. 9. Cortito. Sri Shaunaka le preguntó a Sutta Goswami. Sri Sukadeva Goswami ya se encontraba en el sendero de la autorrealización y por ende estaba satisfecho con su propio ser. Así pues, ¿por qué se tomó la molestia de someterse al estudio de una escritura tan vasta como esa? Significado. Para la gente en general, la máxima perfección de la vida consiste en cesar las actividades materiales y establecerse en el sendero de la autorrealización. Aquellos a los que les gusta el disfrute de los sentidos o aquellos que están fijos en las obras materiales del bienestar corporal reciben el nombre de karmis. De entre miles y millones de tales karmis, puede que uno se vuelva un Atma Rama mediante la autorrealización. Atma significa ser y Arama significa disfrutador. Todo el mundo está buscando el placer más elevado de todos, pero la pauta de placer de una persona puede que sea diferente de la otra. Por consiguiente, la pauta del placer que disfrutan los karmis es diferente de los Atma Rama.
Los Atmarramas son completamente indiferentes al disfrute material en todos los aspectos. Srila Sukadeva Goswami ya había alcanzado esa etapa y aún así se sintió atraído a tomarse la molestia de estudiar la gran obra literaria que es el Bhagavad Posgrado, incluso para los Atmarramas, quienes han sobrepasado todos los estudios del conocimiento védico. O sea, que estamos leyendo lo top de lo top, de todos los Vedas. Es el estudio de posgrado. Quería comentar algo más sobre la visión que tuvo en su trance Srila Vyasadeva, y de ahí por eso pudo recopilar esta grabación. Entonces de esa visión se derivan varias conclusiones. Una, el Señor Supremo jamás cae en la ilusión. Dos, el Señor Supremo controla completamente la naturaleza material. Tres, la naturaleza material no tiene fuerza de acción independiente. Cuatro, el Señor Supremo pone a la entidad viviente en la naturaleza material no por su deseo, sino por el de la entidad viviente. 5. La entidad viviente se olvida de su identidad en relación con el Señor Supremo. 6. La enfermedad de la entidad viviente es identificarse con la naturaleza material y sufrir debido a esa ilusión identificada con algo que no es. A estar ilusionada e identificada con algo que no es. 7. La condición sana y feliz de la entidad viviente es despertar la conciencia de su relación eterna con el Señor. Y 8. El tratamiento de curación es escuchar y cantar acerca de Krishna y su eterna relación con las entidades vivientes, su pasatiempo, el Srimad Bhagavatam. Y 9. Por lo tanto, Vyasa tenía que ponerse a escribir esta literatura trascendental para el beneficio de todos. Entonces aquí vemos que el gran Sukadeva Goswami, el hijo de Vyasadeva, el gran santo autorrealizado, no tenía todavía su conexión con el Bhakti, porque era experto en el Vedanta, en todas las escrituras védicas, pero tampoco había alcanzado entender a la suprema personalidad de Dios de forma tan profunda. Entonces, lo primero que hizo Srila Vyasadeva es explicarle a él el Srimad Bhagavatam. Porque si no hubiera estado así, insatisfecho e incompleto como lo estaba Vyasadeva antes de hablar con Narada Muni y antes de escribir el Bhagavatam hablando constantemente de el Señor Supremo y su relación con los devotos. Así como dijo Draupadi. Este es una iluminación también para quien han sobrepasado todos los estudios del conocimiento védico. Si no leen el Srimad Bhagavatam, todo su conocimiento es incompleto. Están ahí todos los Uy. Puranas, los Vedas, todo ahí recopilado. Sí, yo les compartí un mapa con todas las escrituras. Vamos a seguir con el texto 10, si no hay comentarios. ¿Quieres leer tú, Draupadi? Está un poco largo. Te lanzas para... ¿Mm? Todas las diferentes variedades de ramas, aquellos que disfrutan del alma, atma, o el ser espiritual, especialmente aquellos que están establecidos en el sendero de la autorrealización, aunque están liberados de todas las clases de cautiverio material, desean prestarle servicio emocional puro a la personalidad de Dios,
Esto significa que el Señor posee cualidades trascendentales que en consecuencia puede atraer a todo el mundo, incluso a las almas liberadas. Si crees, lo leemos en parte para irlo asimilando, como el largo. Me avisas cuando estés cansado. Significado. El señor Sri Chaitanya Mahaprabhu explicó este sloka Atmarama muy vividamente. Este es el famoso verso Atmarama. También lo mencionan. Este verso es famoso. Dice, ante el principal de sus devotos, Srila Sanatana Goswami, él hace notar 11 elementos del sloka, a saber, 1, Atmarama, 2, Munaya, 3, Nidrantaha, 4, Ati, 5, Cha, 6, Urukrame, 7, Kurvanti, 8, Ahaitukim, 9, Bhaktim, 10, Idham Bhutta Guna y 11, Pari. Según el diccionario sánscrito Vishprakasha, hay 7 sinónimos de la palabra Atma, que son los siguientes. 1, Brahman, la verdad absoluta. 2, cuerpo. 3, mente. 4, esfuerzo. 5, resistencia. 6, inteligencia. Y 7, hábitos personales. Sí, este verso Atmarama se explica también en el Chaitanya Charitamrita. Y el señor Chaitanya le da muchos significados diferentes. Lo expande, pero básicamente esa es la explicación. Ahora vamos a seguir en la lectura, pero que estas escrituras traen a todo el mundo, incluso a las almas liberadas. Eso significa que el Señor posee esas cualidades tan trascendentales que atraen a la persona más erudita, más liberada, y que nadie está completo sin el servicio de Dios. Entonces dice, la palabra Amuna yo se refiere a uno, los hombres pensativos; dos, los hombres que son graves y silenciosos; tres, los ascetas; cuatro, los persistentes; cinco, los mendicantes; seis, los sabios; siete, los santos. La palabra Nirgrantaha entraña las siguientes ideas. Uno, aquel que está liberado de la esencia. Dos, aquel que no tiene relación alguna con los mandatos de las escrituras, es decir, que están liberados de las obligaciones de la regla y regulaciones que se mencionan en las escrituras reveladas. Regulaciones tales como la ética, los Vedas, la filosofía, la psicología y la metafísica. En otras palabras, los tontos, los iletrados, los bribones, etcétera, que no tienen ninguna relación con los principios regulativos. Tres, un capitalista; y también cuatro, alguien que está en la miseria. Según el diccionario Sabdakosha, el afijo ni se usa en el sentido de uno, la certeza; dos, contar; tres, concluir; y cuatro, prohibición. Y la palabra granta se usa en el sentido de riqueza, tesis, vocabulario, etc. Srila Prabhupada es tan erudito que nos da todas esas explicaciones literarias. Eso, por si alguien es muy interesado en todos los temas filosóficos, pueda explayarse con estas, ¿verdad?, explicaciones. La palabra Urukrama significa aquel cuyas actividades son gloriosas. Krama significa paso. Esta palabra Urukrama se refiere específicamente a la encarnación del Señor en forma de Vamana, quien abarcó todo el universo con pasos inconmensurables. El Señor Vishnu es poderoso y sus actividades son tan gloriosas que Él ha creado al mundo espiritual mediante su potencia interna y el mundo material mediante su potencia externa.
mediante sus aspectos omnipresentes. Él se halla en toda parte en el carácter de la verdad suprema, y en su aspecto personal siempre está presente en su morada trascendental de Goloka Vrindavana, donde exhibe sus pasatiempos trascendentales. Con toda su variedad, sus actividades no pueden compararse con las de nadie más. Y por consiguiente, la palabra Urukrama solo se le puede aplicar a él. Interesante. Sí. De acuerdo con la disposición verbal del sánscrito, No, Kurvanti, etu significa causal. perdón. ¿Encontraste? Ah, bueno, ahí sigue. Sí, Después de Urukrama, empieza, analiza otra palabra, la palabra Hetu. Jesús. Hetu significa causal. Existen muchas causas de la satisfacción de los sentidos de uno Ay, ay, ay. y se la puede clasificar principalmente. ¿Mm? Ujú. Sí, Como como disfrute disfruta. material. Poderes místicos y liberación, todo lo cual lo desean generalmente las personas que buscan progresar. En lo que concierne a los disfrutes materiales, son innumerables los materialistas que están ansiosos de aumentarlos cada vez más, debido a que se encuentran bajo la influencia de la energía ilusoria. No existe fin a la lista de los disfrutes materiales, ni tampoco puede nadie en el universo material tenerlos todos. En lo que respecta a los poderes, a ver, en lo que Poderes concierne místicos. a los sí, Poderes místicos místicos, son 8. son 8 en total, tales como convertirse en la forma más pequeña de todas, volverse ingrávido, obtener cualquier cosa que se desee, enseñorearse de la naturaleza material, controlar a otros seres vivientes, lanzar globos terráqueos al espacio sideral. Ay, ¿a poco eso también es? Etcétera. Globos terráqueos. Estos poderes místicos se mencionan en el Bhagavatam. Las formas de liberación son 5 en total. Por consiguiente, devoción sin mezcla significa servir al Señor sin desear los beneficios personales anteriormente mencionados. Y esos devotos puros y libres de toda clase de deseos de obtener un beneficio personal pueden satisfacer plenamente a la todopoderosa personalidad de Dios, Sri Krishna. El servicio devocional puro del Señor progresa a través de las diferentes etapas. La práctica del servicio devocional en el campo material consta de 81 cualidades diferentes. Y por encima de esas cualidades se halla la práctica trascendental del servicio devocional, que es una y se denomina sadhana bhakti. Cuando la práctica pura del sadhana bhakti madura y se convierte en amor trascendental por el Señor, el amoroso servicio trascendental del Señor comienza a desarrollarse gradualmente en 9 etapas progresivas de servicio amoroso, con los nombres de apego, amor, afecto, sentimientos, afinidad, adherencia, seguimiento, éxtasis e intensos sentimientos de separación. El apego de un devoto inactivo se desarrolla hasta la etapa del amor trascendental por Dios. El apego de un servidor activo se desarrolla hasta la etapa de adherencia y el de un devoto amigo se desarrolla hasta la etapa de seguimiento, que es el mismo caso de los devotos paternales. En los devotos con amor conyugal se desarrolla el éxtasis hasta la etapa de intensos sentimientos de separación. Estas son algunas de las características del servicio devocional puro del Señor. ¿Sigo yo? Sí, Según el Hari Bhakti Sudodaya, el significado de la palabra Itambuta es total bienaventuranza.
La bienaventuranza trascendental de la comprensión del Brahman impersonal se vuelve equiparable a la escasa agua que contiene la huella de la pezuña de una vaca. No es nada en comparación con el océano de bienaventuranza que se obtiene de ver a la personalidad de Dios. La forma personal del Señor Sri Krishna es tan atractiva que abarca toda la atracción, toda la bienaventuranza y todos los sabores, ¿no? Esas atracciones son tan fuertes que nadie quiere cambiarla con disfrute material, poder místico o liberación. No hay necesidad de argumentos lógicos para respaldar esa declaración. La propia naturaleza de cada cual hace que uno sienta atracción por las cualidades del Señor Krishna. Hemos de tener la certeza de que las cualidades del Señor no tienen nada que ver con las cualidades mundanas. Todas ellas están colmadas de bienaventuranza, conocimiento y eternidad. Existen innumerables cualidades del Señor y alguien los atrae una cualidad, mientras que alguien más lo atrae otra. A grandes sabios, tales como los 4 devotos solteros, Sanaka, Sanatana, Sananda y Sanatkumara, les atrajo la fragancia de las flores y las hojas de tulasi untadas con la pasta de sándalo ofrecida a los pies del loto del Señor. De igual modo, a Sukadeva Goswami lo atrajeron los trascendentales pasatiempos del Señor. Sukadeva Goswami ya se encontraba situado en la etapa liberada, mas aún así fue atraído por los pasatiempos del Señor. Eso demuestra que la calidad de su pasatiempo no tiene nada que ver con la atracción material. De manera similar a las jóvenes doncellas pastorcilla de vaca, las atrajeron las características corporales del Señor y a Rukmini lo atrajo el oír hablar de la gloria del Señor. El Señor Krishna atrae incluso la mente de la diosa de la fortuna. Él atrae en casos especiales la mente de todas las jóvenes mediante el afecto maternal. Él atrae la mente de las damas mayores. Él atrae la mente de los varones cuyo amor es el servidumbre y amistad. Por ejemplo, a Sukadeva Goswami le atrajo escuchar su pasatiempo infantil y su trato que hacía él con los demonios, incluso con la demonia Putana, porque puso a percibir su gran compasión. Y eso como le movió muchísimo a Sukadeva Goswami. La palabra Hari expresa varios significados, pero el principal de ellos es que él, el Señor, vence todo lo que no es auspicioso y se lleva la mente del devoto al conferirle amor puro y trascendental. Por el hecho de recordar al Señor con una aflicción intensa, uno puede liberarse de todas las variedades de sufrimiento, ansiedad. Gradualmente el Señor vence todos los obstáculos que hayan el sendero del servicio devocional de un devoto puro y el resultado de las 9 actividades devocionales como oír, cantar, se manifiesta. El Señor, mediante su característica personal y atributo trascendental, hará todas las actividades psicológicas de un devoto puro. Tal es el poder de atracción del Señor Krishna. La atracción es tan poderosa que un devoto puro nunca anhela ir en pos de ninguno de los 4 principios de la religión. Esas son las atracciones características de los trascendentales atributos del Señor. Y al añadir a esto la palabra api y cha, uno puede aumentar los significados ilimitadamente. De acuerdo con la gran gramática sánscrita, la palabra api tiene 7 sinónimos. De manera que, mediante la interpretación de todas y cada una de las palabras de este sloka, uno puede ver el ilimitado número de cualidades trascendentales del Señor Krishna que atraen la mente del devoto puro. Ya Yay. nadie se puede resistir, ni siquiera los grandes iluminados. Muy bien. Nadie, dice Anandalash. Sí,
Entonces, bueno, vamos después a seguir explorando más y más la vida de estos devotos y entender cómo el gran Sukadeva Goswami se atrajo al Srimad Bhagavatam. Él ya era autorrealizado, se fue al bosque, pero al escuchar hablar a su padre y a los sabios de las actividades del Señor, se volvió un gran Vaishnava y pudo recitar también correctamente el Srimad Bhagavatam. Muy bien, si no hay comentarios, terminamos aquí por hoy. Que tengan un lindo domingo, es allá, ¿verdad? Domingo Ekadasi, y pues continuamos el martes. Haribol. Haribol. Vanchakalpa. Kalpa, Hare Krishna. Krishna, Haribol, gracias. A ustedes.